Esta mañana en Romanos, capítulo 5. No vamos a estudiar Mateo hoy, aunque los domingos estamos con la iglesia yendo por este evangelio. Hoy vamos a cambiar de libro y vamos a estudiar un pasaje en Romanos, capítulo 5. Este es un pasaje muy amado, conocido por todos, pero espero que el Señor pueda usarlo esta mañana para ayudarnos a entender lo que representa las Pascuas y qué tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Así que antes de leer el pasaje vamos a orar y después vamos a estudiarlo juntos. Padre, esta mañana estamos tan agradecidos por la obra que Cristo cumplió a nuestro favor. Que, Señor, sin la cruz y sin la tumba vacía, nuestras vidas irían en un camino de oscuridad, de confusión y de perdición. Y es la cruz la que celebramos en estos días y es la tumba vacía que dieron sentido a nuestra vida, que cambiaron todo lo que el pecado había destruido por el gozo que hoy el Evangelio ha traído a nuestro corazón. Y Señor, aún todavía no se ha cumplido por completo todo lo que tú has planeado para este mundo, para nuestras vidas. Pero, Señor, el poder del Evangelio es lo que tú vas a usar para terminar esa obra, para edificar tu iglesia y para transformar todo este mundo. Y esta mañana pido, Señor, que ese poder pueda transformar los corazones de los que están escuchando. Te pido, Señor, que tú uses este pasaje para traer luz al corazón, traigas, Señor, convicción y que tu Espíritu Santo nos deje ver nuestra condición y nos permita responder. Y, Señor, para los que están escuchando este mensaje y tal vez por primera vez hoy o por primera vez van a entenderlo hoy, que hoy sea un día de salvación, donde la verdad de la Pascua pueda hacerse personal. Y para los que creímos y hoy, Señor, disfrutamos de estar en Cristo, no nos dejes nunca olvidar el poder que nos salvó y danos, Señor, el gozo de esta vida que hoy tenemos en Cristo y ayúdanos a seguir creyendo y caminando por fe cada día hasta que tú cumplas todo lo que prometiste en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la oportunidad que me das de también abrir tu palabra con estos amigos y hermanos, y pido que tú me guíes también para explicar este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el pasaje ya lo escucharon mientras Cristian estaba dirigiendo. Él citó Romanos 5:8 y este pasaje es uno de los más famosos de toda la Biblia. Es uno de los pasajes más preciosos de toda la Biblia y lo es por un punto que este pasaje va a tocar. Este pasaje nos va a hablar acerca del amor de Dios. Cuando decimos Dios me ama o Dios te ama, parecería que esta frase está desgastada, ¿no? La escuchamos, la leemos, la decimos entre nosotros. Pero esta verdad de que Dios nos ama es la verdad más profunda y más importante que vos jamás vas a escuchar. Que el Dios que creó este universo y el Dios que sostiene tu vida, que ese Dios, en vez de pensar en destruirte, Él está pensando en salvarte. Eso es el tesoro más valioso que hay en este mundo. Es la verdad más importante que vos jamás vas a escuchar, que Dios te ama. Ahora, cuando pensás en esto, quiero ayudarte a corregir algo que a veces viene a nuestra mente. Cuando pensás que alguien te ama, lo primero que viene a tu mente es, bueno, me aman porque soy especial. Me aman porque hay algo bueno en mí. Cuando alguien te ama, en alguna forma te hace sentir valioso, ¿no? Te hace sentir apreciado por lo que vos sos, por lo que vos valés. Ahora, quiero decirte que cuando decimos que Dios nos ama, no estamos diciendo que Dios nos ama porque hay algo especial en nosotros. La razón por la que Dios nos ama no es por lo que yo soy o vos sos, es por lo que Él es. Dios te ama
porque Dios es amor. Él es por naturaleza amor. Y por eso Él ama. Él ama no porque haya algo precioso o importante, sino porque su naturaleza le lleva siempre a amar. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que describen a Dios y dicen que Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira, un Dios paciente, un Dios que aun cuando el pueblo se rebelaba y pecaba contra Él, Dios siempre estaba buscando salvarles. Y esto es no porque haya algo bueno en el pueblo de Dios, es porque Dios es así. En el Nuevo Testamento y en Primera de Juan hay un pasaje que es tal vez uno de los más conocidos, que dice que el amor es de Dios. Y todo el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es su naturaleza amar. Entonces tenemos que arrancar por acá. Cuando pensamos que Dios te ama, no tenés que sentirte especial, porque no lo sos. Lamento decírtelo, pero este mundo te ha tratado de hacer pensar más de vos de lo que realmente sos. Todo este mundo, ¿no es cierto?, de la psicología de nuestro tiempo, hablan mucho de la autoestima, ¿no? Y de lo importante que es que vos tengas una imagen alta de vos mismo, que vos te ames a vos mismo y que vos esperes que los demás te amen por las virtudes que vos tenés. Entonces lo importante es que vos no pienses mal de vos, sino que pienses cosas buenas, positivas de vos mismo, ¿no? Entonces, tal vez cuando vos pensás, Dios me ama, lo has pensado como este mundo piensa del amor. Y has pensado, bueno, seguro que Dios me ama porque yo soy tan especial, tan valioso, que Dios estuvo dispuesto a dar lo más precioso que tenía para buscarme por lo importante que yo soy para Él. Pero la Biblia nos presenta una historia totalmente distinta. Y la historia que te presenta no va a ayudarte a tu autoestima, tu propia autoestima. Porque la historia que la Biblia presenta dice que no hay nada amable en tu vida. Cuando vos naciste en este mundo, vos estabas contaminado con una enfermedad del alma que se llama el pecado. Y ese pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es santo, santo y santo. Y por ser santo, Él odia el pecado. Y Él está irado contra el impío todos los días. Cuando Dios miró este mundo que Él había creado, pero que había sido corrompido por el pecado, no es que vio algo digno de su amor, sino que Él decidió amar por una iniciativa de sí mismo. Si no fuese a ser por el amor de Dios, y porque Él es amor, y porque Él quiso darnos gratuitamente ese amor, entonces nosotros no hubiésemos tenido esperanza. Nunca hubiésemos podido salir del pozo del pecado. Nunca hubiésemos agradado a Dios. Dios nunca hubiese sonreído sobre nuestra vida. Nada de lo que nosotros hacíamos agradaba a Dios. Nuestra vida hubiese seguido en un camino de dolor y destrucción hasta la muerte eterna. Pero lo único que hace que todo cambie es esta verdad. Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Y más personalmente, Dios te ama a vos. Tal vez vos no has pensado mucho en este amor de Dios. Tal vez vos has deambulado por esta vida sintiendo de que nadie te ama. Y la verdad es que en este mundo vos podés recorrer todo este mundo y nunca encontrar la clase de amor con la que Dios te ama. Este mundo no conoce este amor. En este mundo todo lo que se llama amor está manchado por egoísmo. Todo lo que este mundo llama amor va a ser imperfecto. Todo lo que llama amor va a fallar tarde o temprano. El pecado lastima todas las relaciones. Entonces, fuera del amor de Dios, vos nunca vas a encontrar el amor real. En el amor de Dios, vos vas a poder encontrar el gozo, la satisfacción, la seguridad que nada en este mundo te va a poder dar.
El amor de Dios es el tesoro más grande que vos tenés. El saber que Dios te ama. Y sí, no es que solamente Dios ama al mundo, Dios te ama a vos. A vos personalmente, a mí personalmente. Sin importar lo que hoy rodee tu vida, Dios te ama. Vos podés decir, Matías, pero vos no me conocés a mí. Vos no podés decir que Dios me ama. Vos no sabés las cosas que yo he hecho. No sabés las cosas de mi corazón. Nadie las sabe. En todo este mundo nadie conoce lo que pasa por mi mente y por mi corazón. Y estoy seguro que si hay un Dios santo, este Dios no podría amarme a mí. Porque yo veo todo esto que hay en mí y ni yo me amo a mí mismo. Yo veo, ¿no es cierto?, todo esto y pienso, nadie que me conociera realmente podría amarme. Y quiero decir, Dios no te ama por lo que sos. No se trata de lo que hayas hecho. Se trata de lo que Él es y de lo que Él hizo para mostrarte cuánto te ama. Si vos tenés alguna duda de que Dios te ama, y si nunca pensaste suficiente cuánto Dios te ama, este pasaje te va a ayudar. Porque este pasaje se escribió para que vos sepas cuánto te ama Dios. Y que conociendo cuánto te ama Dios, vos puedas encontrar en ese amor la única seguridad que puede librar tu alma de la condenación eterna y darte una vida llena de gozo y de paz. La paz de saberte amado por un amor que no cambia. Un amor que nunca va a abandonarte. Un amor que no te va a dejar y que va a ser fiel hasta el final. Un amor que te va a dar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Romanos 5, del 6 al 11, y vamos a hablar de un amor incomparable. ¿Sí? Ese es el título del mensaje de hoy, un amor incomparable. Dice el versículo 6 entonces. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amor incomparable. Como te decía, si vos vas a entender el amor de Dios, lo primero que tenés que hacer no es buscar mirar hacia arriba y mirar lo sublime de cuán grande es ese amor. Lo primero que tenés que hacer es mirar hacia abajo y ver lo profundo del pozo del pecado. Nadie podría entender toda la dimensión del amor de Dios hasta no entender toda la gravedad del pecado. Lo bajo que es, lo vil que es nuestro corazón. Y yo sé que todos nosotros somos tentados a tratar de sentir o pensar de nosotros mismos como no tan malos. Pero si vos vas a encontrar este amor incomparable, vos tenés que verte como Dios te ve. Vos tenés que verte igual de vil como este pasaje te describe. Mientras vos estés pensando de vos mismo, tratando de defender tu imagen y mostrándote como alguien relativamente bueno, no vas a entender cuán grande es el amor de Dios. Por eso es que Pablo arranca no hablando de lo que Dios hizo, sino hablando del estado en el que estábamos cuando Cristo murió por nosotros. Antes de entender la cruz, tenemos que entender la bajeza de la condición del corazón del hombre. Y entonces, dice ahí el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este porque Cristo
nos hace tener que pensar un poquito de lo que se dijo antes, porque este porque empieza con una explicación. Y lo que tenemos del versículo 6 al 11, que vamos a estudiar ahora, es una explicación de lo que se dijo antes. ¿Y qué nos dijo Pablo antes? Pablo nos habló de la nueva posición que tenemos los creyentes. Pablo nos habló de nuestra salvación, del perdón que recibimos y del amor que no cambia, que va a estar con nosotros hasta el fin. Y si tenés alguna duda, Pablo ahora te va a demostrar de que Dios no va a abandonar a los que Él salvó. Y este es el argumento: Dios nos ama. Ese argumento destruye todas las dudas. Ahora, ¿cómo sé que Dios me ama? Pablo va a explicar: sé que Dios me ama porque Cristo murió por mí. Y va a explicarnos todo lo que eso significa. Y si Cristo murió por mí, entonces Dios no va a dejar mi vida a mitad de camino. Él va a seguir trabajando hasta terminar toda su obra en mi vida. Así que todo este pasaje es una defensa de la seguridad que el creyente tiene en su salvación. Y esa defensa tiene en su corazón esta verdad: Dios me ama. Cristo murió por mí y por eso sé que soy salvo. Por eso sé que fui perdonado. Por eso sé que no me voy a perder eternamente. Así que arranca con este porque Cristo, y ustedes saben que la palabra Cristo ahí se refiere al ungido de Dios, al Mesías prometido. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. ¿Qué significa cuando aún éramos débiles? Bueno, esta palabrita débil tiene que ver con, a veces se usa para hablar de alguien que está enfermo, o alguien frágil, o alguien debilitado y sin fuerzas. Lo que está diciendo Pablo es que cuando Cristo murió para salvarnos, nuestra condición era de alguien totalmente impotente, totalmente incapaz en lo que se refiere a nuestra vida espiritual. ¿Saben que mucha gente no se ve así? Esta semana nosotros salimos a compartir con personas el mensaje del Evangelio. Y seguro que cuando estabas hablando con alguno, una de las cosas más difíciles era convencer a esta persona de cuán perdida estaba esta persona. Y esta semana hablamos con mucha gente. Y una cosa común de todos era esto: que no se veían tan perdidos. Pensaban: yo sé que me equivoco, yo sé que tengo vicios, yo sé que no siempre hago lo que tengo que hacer en casa con mi familia. Yo he cometido errores, como todos hemos cometido errores, pero también hago muchas cosas buenas, ¿no? Yo ayudo, yo hago cosas, ¿no es cierto?, que todos aplauden y ven que son buenas, que ayudan a la comunidad. Y este pasaje está ubicándonos donde realmente estamos. Este pasaje dice: éramos débiles. Débiles en cuanto a una vida de justicia. Débiles en cuanto a una vida que agrade a Dios. Hay muchos pasajes que explican esto mucho más. Ahí en Romanos 3, Pablo explicó de que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa palabra inútil suena muy fuerte, ¿no? Pero lo que está diciendo es que todos llegamos a este mundo corrompidos por el pecado de tal manera que no servíamos para hacer nada que sea aprobado por Dios. Toda nuestra vida estaba manchada por el pecado. Aún las cosas que vos considerás más buenas, si vos mirás un poquito más, vas a encontrar cómo el pecado las está manchando. Entonces una persona dice: yo hago muchas cosas buenas, yo ayudo a mis vecinos. Y el hecho de que te lo esté contando te muestra por qué ayuda a sus vecinos. Ayuda a sus vecinos porque quiere que todos piensen que él es una persona buena. Y al final no es que había amor por los vecinos, solamente había un interés de mostrar una imagen, de sentirse bien él mismo con sus propias buenas acciones. Pero una acción pura, una acción de amor real, una acción que busque la gloria de Dios, no existe en el mundo entero. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y es lo que Pablo dice: éramos débiles, incapaces. No solamente éramos incapaces porque
nuestro corazón quería solo pecar. Éramos incapaces porque estábamos, todos nuestros sentidos estaban atrofiados para poder conocer la verdad. Pablo mismo, en su carta a los Corintios, dice que todos nosotros antes estábamos cegados por el enemigo. No solamente no teníamos poder para obedecer a Dios, sino que Satanás había puesto un velo para que nosotros no veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces, cegados, no podíamos entender el Evangelio. Pensalo así, vos fuiste salvado, vos fuiste creado para que Dios muestre su gloria en tu vida. Vos fuiste creado para que ames a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Pero vos naciste y creciste viviendo para tus propios deseos. Y vos no tenés ninguna intención de cambiar eso. ¿Y por qué no tenés ninguna intención? Porque no entendés la realidad espiritual. No entendés quién sos. No entendés quién es Dios. No entendés lo que viene después de esta vida. No lo entendés. Tu corazón está endurecido. Está tan endurecido que aún estando a un paso de la muerte y de la condenación eterna, vos no tenés miedo. Vos deberías estar aterrado de enfrentar a Dios. Pero ¿por qué no estás aterrado? ¿Por qué vivís todos tus días normal? Viviendo solo el día a día, disfrutando de las cosas de este mundo. Porque no entendés. No entendés tu condición espiritual. No entendés quién es Dios. No entendés quién sos vos delante de Dios. Entonces, débil en cuanto a la justicia, débil en cuanto a la obediencia. Hay otros pasajes que amplían esta imagen. Mirá, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otro pasaje que nos explica cuán débil éramos. Este pasaje dice, lo que vos tenés que imaginarte, lo débil que vos sos cuando vos nacés, es esto. Imagínate un cadáver que está flotando en una corriente que se dirige a una tremenda catarata. ¿Qué podría hacer ese cadáver para evitar el desastre final? Totalmente incapaz, solamente arrastrado por la corriente. Y nosotros no pensamos que eso es lo que pasa. Cuando vos decidís pecar, vos creés que vos estás queriendo vivir esa vida. Pero la Biblia dice no sos vos. Hay un espíritu en este mundo, el enemigo, Satanás mismo, que está controlando todo este sistema. Y vos sos totalmente incapaz de resistirlo. Vos vas atrás de tus deseos. Vos seguís el pecado y vas hacia el precipicio, hacia la catarata. Yo te decía, vos no vas a entender cuán grande es el amor de Dios hasta no entender qué tan grave era tu condición. Para que vos entiendas el valor que tuvo la muerte de Cristo para salvarte de esa condición, vos tenés que sentirte en ese lugar de peligro frente a tu perdición. Un autor lo decía así, vos no vas a disfrutar el valor de la libertad y de la vida y de la salvación hasta que no te veas como un criminal condenado a muerte que fue guiado hasta la horca y le pusieron la soga en el cuello y está a punto de abrirse la compuerta. Y cuando te sacan esa soga, ahí vos entendés de lo que fuiste librado. Si vos querés entender lo que significó la cruz de Cristo, tenés que verte como ese criminal con la soga al cuello. Como ese criminal a punto de ser ejecutado. Por tu culpa, por tu pecado. La Biblia dice que somos pecadores y nuestro pecado merece el juicio de Dios. Pero en esa condición, a su tiempo, y esto muestra también la soberanía de Dios en toda la salvación, ¿no? Porque la vida y muerte y resurrección de Cristo fue predicha con siglos de anticipación.
y nada salió del cronograma. La agenda de Dios se cumplió perfectamente y la muerte de Cristo sucedió en el tiempo de Dios, a su tiempo. Esta expresión, a su tiempo, te muestra esto, ¿no? Que el día de la crucifixión, ese día fue un día planeado por Dios desde el principio de la historia. Y toda la historia antes fue llevando hasta ese clímax. Y toda la historia después de la cruz solamente mira para atrás a ese día, el día más importante de la historia humana. El día donde Cristo pagó por el precio del pecado de la humanidad. A su tiempo, en el día indicado. Pero quiero que pienses algo más. La muerte de Cristo fue a su tiempo. Pero ¿sabes qué? La obra que Dios hace para salvar al alma perdida también es a su tiempo. Vos creíste que hoy estabas acá porque vos pensaste que ibas a venir. Y quisiste venir. Pero ¿sabés que Dios tiene un tiempo en el que Él obra en los corazones? Y cada uno de los que hemos sido salvados puede recordar cuándo fue y cómo fue. Y puede ver cómo Dios fue tan sabio preparando todo y creando ese momento y abriendo su corazón y sus ojos. Y a su tiempo Dios llegó con su salvación. Y hoy puede ser ese tiempo. De hecho, Jesús dice, hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. A su tiempo, mira lo que hizo Jesús, murió por los impíos. Recién decíamos que si vos querés pensar en tu condición, una de las cosas que tenés que pensar es impotente, incapaz. Vos nunca vas a agradar a Dios. Vos nunca vas a sobrevivir a ese juicio cuando te presentes delante del tribunal para rendir cuenta por tu vida. Vos sos pecador, sos impotente. Pero no solamente sos impotente, la otra expresión, murió por los impíos. Este es otro concepto. No solo incapaz, sino rebelde, pecador, vil. La palabra piedad, pío, ¿no es cierto?, nos hace pensar en una vida que está enfocada en Dios, una vida que honra a Dios, una vida que ama a Dios, una vida que se rinde a Dios. Entonces la palabra impío es lo contrario, es no pío. ¿Qué es un impío? Es una persona que vive para él mismo. Es una persona que no considera a Dios, que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no usa lo que Dios le dio para la gloria de Dios. Lo usa para sí mismo, como si Él fuese Dios. Él es un impío. Esta es una palabra tremenda. Aparece en muchos pasajes para advertir sobre el destino de los impíos. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:7, mira lo que dice de los impíos. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que está diciendo es que estas personas que hoy viven para sus deseos, dando la espalda a Dios, sin considerar a Dios, no para la gloria de Dios, hoy parece que les está yendo bárbaro. Pero este cielo y esta tierra están siendo reservados, guardados, para un día, el día del juicio, donde Dios va a destruir este mundo y ese va a ser el día de la perdición de todos los impíos. Yo te decía lo aterrador de esto, es que Pablo está describiendo, ¿no es cierto? Esa era nuestra condición. Vos eras un impío, vos ibas rumbo a esa condenación. Vos estabas siendo pacientemente guardado para el día en donde la destrucción iba a llegar, para todos los impíos. Ahora, así como muchos pasajes hablan del juicio sobre los impíos, hay otros pasajes que nos muestran de que este Dios, que es santo, 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 y va a destruir a todos sus enemigos, decíamos desde el principio, este es un Dios que busca a los impíos. Por eso es tan llamativa esta frase, murió por los impíos. ¿Te das cuenta lo poderosa que es esta expresión?
Acá no está diciendo que Jesús murió por los religiosos. No está diciendo que Él murió por los que respondían y se esforzaban. No está diciendo que Él murió por las personas que en esta sociedad eran consideradas las personas más buenas, más beneficiosas para este mundo y esta sociedad. No, eligió la palabra más dura y la unió a esta expresión. Cristo murió por los impíos. Por ello murió Cristo. Y déjame decir esto, Cristo murió solo por los impíos. Él no murió por personas que no sean impías. Esto es la locura de tratar de ganar el favor de Dios con tus propios esfuerzos. Es que si vos no te ves impío, si vos no te ves incapaz, vos no calificás para aquellos por los cuales Cristo murió. No, lo que vos necesitás es reconocer cuán pecador sos y usar esta expresión, soy impío. Y esto es lo que Pablo dice, por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pablo dice que el evangelio no es para los que cumplen la ley. Si vos te considerás una de esas personas religiosas y estás escuchando, Matías, vos me estás hablando de algo que para mí no tiene ningún sentido. Yo nunca fui tan malo, nunca hice tantos pecados, nunca merecí el infierno. Desde chiquito siempre tuve una intención de honrar a Dios, de ir a la iglesia, de hacer las cosas bien. Me he equivocado, pero no soy un impío. Así que no me vengas a decir eso. Bueno, entonces, el evangelio no es para vos. Pablo dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Te encontraste en esa lista? Espero que sí. Porque la ley de Dios fue dada para exponer que nosotros somos todo lo que dice esa lista. Y todos nosotros necesitamos la gracia de Dios para ser rescatados de nuestro propio corazón y de nuestro pecado. Para ellos se dio la ley, para que ellos se vean pecadores y puedan ser guiados al Evangelio, a Cristo. Dios no envió a su Hijo por aquellos que le amaban y buscaban, no lo envió por los que merecían su favor, lo hizo por aquellos que por su pecado merecían su ira santa y destrucción. Entonces, este amor incomparable, en primer lugar, es para pecadores indignos. El amor incomparable es para pecadores indignos. En segundo lugar, el amor incomparable es a través del sacrificio máximo. El amor incomparable es a través del sacrificio máximo. Lo que vas a ver en el versículo 7 y 8 es una descripción de un amor que no existe en este mundo, fuera del amor que Dios da y el amor que Él pone en el corazón de personas. Por eso lo llamé a un amor incomparable, porque no tiene igual. Mirá cómo lo describe acá Pablo, versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, más Dios. Está haciendo una comparación, Pablo, del amor humano. Y está tomando las expresiones más elevadas del amor humano. Pensá en esto, pensá en que una persona esté dispuesto a dar su vida por otro. Uno diría, esta es la expresión de amor más grande que este mundo conoce, ¿no? Y esto no es algo muy común. Cuando llega el momento de la verdad, el corazón egoísta tiende a protegerse, tiende a buscar por sus propios intereses. Pero a veces pasa que alguna persona esté dispuesta a dar su vida por alguien que él considera que merece
que Él dé su vida por él. Hay un vínculo, hay una relación, un padre por un hijo, un amigo por su amigo. Y estas historias a veces aparecen por ahí, ¿no? Y se hacen películas de estas historias y se narran estas historias porque no es muy común. Es lo que Pablo está diciendo. Esto no pasa muy seguido, ¿no? Pero ahora quiero que tomes esa expresión del amor humano, el más alto que este mundo conoce, y quiero que lo compares con el amor de Dios. Porque arranca el versículo 8 con este más Dios. Dios se contrasta con este amor. El amor de Dios no es como el amor de un amigo que da su vida por su amigo. El amor de Dios es otra cosa. Es una cosa totalmente distinta. Es tan diferente que es un contraste total. Así es el amor de los hombres y Dios no tiene nada que ver con ese amor. El amor de Dios es totalmente distinto. ¿Cuál es el amor de Dios? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes, déjeme ir paso por paso. Dice, más Dios muestra su amor. ¿Sabe lo que está diciendo? No solo Dios mostró su amor, sino que lo muestra aún hoy. Para todas las personas que escuchan la historia de la cruz, para todos los que ven lo que pasó ese día y pueden verse perdidos con la soga al cuello y pueden entender lo que pasó en esa cruz, lo que esa cruz representa es una imagen, es un despliegue único que refleja cuánto Dios nos ama. Eso fue la cruz, ¿sabías? Esa fue la intención de Dios en la cruz. Lo que Dios buscaba en esa cruz es sacar a relucir quién Él es. Él quiso que el universo entero conozca cuánto Él ama. Esa cruz es imposible para nosotros de entender por muchas razones. Pero esa cruz fue una imagen gráfica y visible de este principio, de la dimensión del amor de Dios. Y por eso es esta palabra, más Dios muestra. Dios muestra su amor. Muchos pasajes hablan de esta intención, que Dios quiere ser conocido. Él quiere que todos sepan quién Él es y cuánto Él ama. Por ejemplo, ahí en Efesios 2:7, después de describir la condición perdida en la que estábamos y cómo Dios intervino y nos rescató, va a explicar por qué Dios lo hizo. Y dice que Dios lo hizo por gracia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por toda la eternidad, todo lo que se va a cantar en el cielo, todo lo que de lo que se va a hablar en el cielo, es de lo que estamos hablando acá hoy. Es de la profundidad del amor de Dios, la bondad de Dios para con los que de otra manera estarían en el infierno. Cada uno de los que estén ahí en el cielo van a ser un testimonio de este amor. Cada uno va a tener una historia para contar de ese amor y de cómo Dios le rescató. Y cada uno de ellos van a postrarse delante de Cristo, que va a tener las marcas en sus manos y en su costado de la cruz. Y van a decir, tú eres digno de recibir toda la gloria. Tú nos salvaste. Toda la eternidad va a ser una celebración de este amor. Dios quiere que todos vean cuánto Él ama. Qué tan profundo es este amor. Y por eso Él hizo que la salvación venga a través de una cruz. Él quería demostrar su amor. Ahí en 1 de Timoteo 1:16, Pablo habla de su salvación. Y él dice, ¿por qué él piensa que él fue salvado? Y le pregunto, ¿no es cierto?, a las personas que piensan haber sido salvadas por Dios, ¿por qué crees que Dios te salvó a vos? ¿Por qué pensás que vos estás en Cristo y que vos estás yendo al cielo y no alguien de los que están ahí afuera o de los que anoche no durmieron porque estuvieron borrachos en alguna esquina? ¿Por qué vos sos salvo y no esa persona? Y sé lo que estaríamos tentados a pensar, ¿no? Especialmente para los que crecemos en una familia cristiana y de chiquito nos enseñan a obedecer
las cosas que Dios nos manda. Y vamos a la iglesia y ofrendamos y aprendemos versículos de memoria. ¿Saben cuál es el peligro? Que vos llegues a pensar de que vos estás en Cristo porque de alguna manera sos distinto y mejor que esos que están ahí destruyendo su vida allá afuera. Pero Pablo no pensaba así. ¿Por qué yo fui salvado? Mira lo que dice en 1 de Timoteo 1:16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, lo que dijo antes, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Sabes por qué creo que yo soy salvo y no Él? Porque Dios buscó quién es el peor de todos los pecadores y dijo, yo voy a demostrar cuán paciente soy yo con un pecador. Y no solamente le voy a perdonar todos sus pecados, sino que voy a guiar su vida en un camino de crecimiento espiritual donde él va a luchar con su pecado. Y yo voy a mostrar durante toda su vida cuán paciente soy yo con los pecadores. Si alguien está en Cristo, es porque Dios te vio tan vil, tan pecador, que quiso usarte como un ejemplo de su gran amor y de su gran paciencia. Y eso es lo que va a pasar por toda la eternidad. Pecadores salvados por gracia van a reconocer eso y van a adorar a Cristo. Entonces, si en algún momento, aún vos como creyente, luchás con esta intención de hacernos pensar a los demás que no sos tan malo, o de creerte a vos mismo que no sos tan malo, ya no hace falta luchar más. Ahora podés tener esta seguridad. Cristo Jesús vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros. Y déjame decir, nosotros sí te incluye a vos. ¿Saben que hay mucha gente que cree que el amor de Dios, que envió a Cristo a salvar al mundo, no estaba pensando en todos? Estaba pensando solo en algunos que ese amor iba a salvar. Pero esto no es verdad. El versículo más famoso de toda la Biblia es tan simple que un niño lo aprende desde muy chiquito y lo sabe y lo guarda en su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los niñitos aprenden desde chico la canción Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Y quiero decirte, no hay nadie en el planeta Tierra que jamás haya vivido que no pueda cantar esa canción con verdad. Cristo me ama. La Biblia lo dice. Y este pasaje dice, Dios muestra su amor para con vos, para conmigo, para con todos nosotros. ¿En qué? Y acá es donde se ve el amor. Se ve en el contraste. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes había dicho, el amor del mundo se podría entender de que alguien muera por otros, ¿no? Han habido muchos héroes, han habido muchos que dieron su vida valientemente por la causa de su patria o por cualquier otra, ¿no?, que hayan creído valiosa. Pero lo que Dios hizo en Cristo jamás sucedió. Sería algo totalmente impensable. Y es que siendo aún pecadores, y acá usa otra palabra. La palabra pecador significa alguien que erra al blanco, alguien que nunca le pega, que dispara 1000 flechas y nunca dan. Ese éramos nosotros, siempre fallando, siempre pecando con todo lo que hacíamos y yendo en contra de Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira lo que dice Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios no esperó a ver si vos ibas a querer
su salvación para dar a su Hijo por vos. Él lo dio para todos los que lo rechazaban. Él lo dio mientras lo estaban rechazando. Aún esta expresión, siendo aún pecadores, lo que tenés ahí es una expresión que está mostrando una acción presente continua. Podríamos traducirlo de esta manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras aún estábamos pecando, la próxima expresión, Cristo estaba muriendo por nosotros. En el acto mismo de desafiar a Dios, de ir en su contra, de deshonrarlo, de pecar contra Él, Dios lo que nos estaba dando no era su rechazo, su ira y su condenación. Lo que nos estaba dando era a su Hijo para que muera y pague el precio por nuestro pecado. Así de grande es el amor de Dios. La cruz es un cuadro, ¿no? Cuando Jesús en la cruz ora por los que le están crucificando. Y no solo por ellos, por todos. Y por la salvación del mundo. En eso se muestra el amor de Dios. Isaías 53:6 lo describe de esta manera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y ahí podríamos leer, entonces Dios los destruyó por su pecado. Podríamos esperar, entonces Dios dejó que sigan su camino. Si no lo aman a Él, entonces que sufran las consecuencias. Pero no, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es algo imposible. ¿Quién haría algo así? Un amor incomparable. Un amor que nunca escuchaste, que nunca viste. El amor de Dios por vos y por mí. Este es el amor. Que aún nosotros pecando, Dios estaba, lo próximo, Cristo murió por nosotros. Algo que tenés que entender acá, hay veces que gente dice así, mira, Dios te ama tanto que Él te recibe en la situación en la que estés. Y en un sentido, yo decía, vos no tenés que abandonar tu pecado para venir a Cristo, ¿no? Él ama a pecadores porque Él quiere salvar a estos pecadores. ¿Pero qué significa salvar a los pecadores? Significa salvarlos del pecado. Claro que Cristo murió mientras nosotros estábamos pecando, pero Él no murió para dejarnos en nuestro pecado. Él murió para salvarnos de nuestro pecado. Salvarnos de la condena de nuestro pecado, pero salvarnos también del poder del pecado. Salvarnos de la presencia del pecado. Salvarnos del pecado para siempre. Entonces, cuando un pecador se ve perdido y ve a Cristo viniendo y salvándole, ese pecador va a correr a Cristo y a abandonar ese pecado. Siendo aún pecadores, pero no para dejarnos en el pecado, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Cristo vivió una vida perfecta y Él fue un gran ejemplo para todos. Él nos enseñó cómo agradar a Dios. Él fue un gran maestro, pero nada de esto podría habernos salvado. La enseñanza de Cristo no podría haber salvado a nadie. El ejemplo de Cristo no hubiese salvado a nadie. Lo que salva al pecador es la muerte de Cristo. Ni siquiera el padecimiento de Cristo hubiese salvado a nadie. En esas especulaciones a veces los niños intentan imaginar escenarios posibles. ¿Qué hubiese pasado si Cristo casi moría? Y después Dios lo sanaba, ¿no es cierto? Y volvía. No hubiese habido perdón. ¿Por qué? No, si casi moría. Porque la paga del pecado es la muerte. Lo que todos nosotros merecemos por haber pecado contra Dios es morir. Y es morir eternamente. Y por eso era necesario que el que tomara nuestro lugar muera a nuestro lugar. Y Dios eligió la cruz como el instrumento por el cual se iba a mostrar cuánto amor Él iba a dar. Pero fue la muerte de Cristo y la sangre de Cristo derramada ahí que tiene poder para salvar. Tanto Dios nos amó que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros significa Cristo murió en lugar nuestro.
Cristo tomó el lugar que nos correspondía. Entonces, un amor incomparable, dijimos, es para pecadores indignos. Un amor incomparable es a través del sacrificio máximo. Tercer lugar, un amor incomparable que garantiza una salvación completa. Solo esta clase de amor puede garantizar una salvación segura. ¿Cómo sabrías vos que es verdad que vas a ser perdonado y salvado? ¿Qué garantía tenés? ¿Qué garantía tendría una persona que cree en Cristo que después Dios no se va a arrepentir porque después de haber creído pequé muchas veces y Dios entonces se arrepiente y me va a mandar al infierno? Al final yo merezco el infierno, ¿no? Si Dios me mandaría al infierno no podría reclamar nada porque yo soy culpable y merezco el infierno. Entonces, ¿cómo sé que voy a ir al cielo? ¿Saben que hay mucha gente que nunca entendió que la salvación es segura? Recuerdo hace muchos años, ¿no es cierto?, hablando con un pastor pentecostal, él me decía, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, que la salvación no se pierde, porque los versículos lo dicen claro, pero no le podemos decir esto a la gente, porque si le decimos esto, la gente va a salir a pecar, ¿no? ¿Y qué temor van a tener? Lo que este hombre no entendía es que lo que motiva a un creyente a vivir una vida de obediencia a Dios no es el temor de la condenación eterna, sino que es el amor de Cristo. Es la grandeza de ese amor con que Él fue amado, que hace que Él quiera vivir para ese Salvador que le salvó, le perdonó. Una persona que vino a Cristo para ser salvado del pecado, claramente no quiere vivir en ese pecado. Entonces no tiene que ver con amenazar a las personas. Y alguien dice, bueno, ustedes son de estos salvos, siempre salvos, ¿no? Entonces, no importa lo que hagas, vas a igual ir al cielo. Bueno, la Biblia no te dice que vos podés ir al cielo sin justicia, sin santidad, nadie verá a Dios. Y todos los que son realmente salvos van a vivir una vida que va a mostrar este fruto de santidad. Vamos a vivir ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación vamos a vivir en temor al Señor, no en indolencia hacia nuestro pecado. Pero la salvación no se trata de mí, no se trata de lo que yo hago o dejo de hacer. ¿Cómo sabe una persona que es salva? Y esta es la respuesta. Dios me ama y Cristo murió por mí. Y eso es todo lo que necesito saber. Él no me va a abandonar y Él me va a guardar hasta que yo tenga todo lo que Él me prometió. Y es lo que dice el próximo versículo. Mira el versículo 9. Pues mucho más. O sea, lo que está presentando Pablo es un argumento lógico. Está diciendo, si una persona fue rescatada de la perdición por el amor de Dios, ¿qué lógica te llevaría a pensar de que esta persona que fue rescatada ahora va a ser abandonada por Dios porque no fue fiel después? No. Mucho más todavía. Si Dios mostró tal poder y tal amor para salvarnos cuando éramos sus enemigos, mucho más ahora que somos sus hijos. Entonces, mucho más, mira lo que dice, estando ya justificados en su sangre. El pecador, que se vio pecador, que entendió lo que Cristo hizo por él, que clamó al Señor, invocó el nombre del Señor y fue perdonado por Dios, fue justificado en la sangre de Cristo. Justificado significa que fue declarado justo, fue hecho justo a los ojos de Dios, con la justicia de Cristo para siempre, por medio de la sangre. Y ahora entonces mucho más, por Él seremos salvos de la ira. Si fuimos justificados, si ahora delante de Dios vos estás limpio, no por lo que vos hiciste, sino por lo que Cristo hizo por vos y por su sangre, entonces, mucho más, podés esperar que Dios te va a salvar de la ira. ¿A qué se refiere la ira? Cuando arrancábamos, yo les hablé de ese día de ira, el día que está reservado para los impíos, ¿no? Este día que en Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Dios va a librar
a sus hijos de la ira venidera. Y en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9 también dice: y vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el día de la ira. El día de la ira es el día en que todos los que rechazan el evangelio van a ser excluidos de la presencia de Dios y sufrir en el tormento eterno. ¿Vos entendés la trascendencia que tiene lo que está pasando ahora en este momento? En este momento yo te estoy predicando el evangelio, las buenas noticias del amor de Dios. Y vos vas a decidir qué vas a hacer. Vos podés creer el evangelio y someterte al evangelio. Vos podés seguir a Cristo como tu Salvador y Señor. Vos podés abandonar tu pecado y ahora confiar en que Cristo te va a librar del pecado y te va a salvar eternamente. O podés rechazar el evangelio. Este versículo dice que el día de la ira es para todos los que lo rechacen. Ese día de la ira no es para las personas más malas de este mundo, es para todos los que rechazaron el amor de Dios. Es que si vos lo pensás, ¿qué podría haber más horrible, más vil que despreciar el amor de Dios? Ningún pecado que vos jamás cometas va a ser tan horrible como rechazar el amor de Dios, que dio a su Hijo, que murió en una cruz para librarte de tu pecado. Vos estás obligado a responder ese mensaje con obediencia, con gratitud, con amor y seguir a Cristo. Pero los que han sido justificados por Él, por Cristo, van a ser salvos de la ira. Versículo 10 reafirma esto. Porque si siendo enemigos, y esto es lo que éramos de nacimiento, éramos enemigos porque nosotros estábamos en contra de Dios. Y Dios estaba por destruirnos. Pero siendo enemigos, fuimos reconciliados. Mira, recién vimos, fuimos justificados y ahora fuimos reconciliados. Ya no hay ira. Vos decís: Matías, pero yo sigo pecando. Yo creí en el evangelio. Yo le pedí a Cristo que me salve, pero yo pequé. Seguramente Dios sí está enojado conmigo. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2? Nosotros antes éramos hijos de ira. Ya no. Ya no hay más condenación. Claro, tu pecado va a traer castigo y un castigo severo. Para sus hijos, Dios a quien ama castiga, ¿no? Y el castigo de Dios es muy severo. Si los niños piensan que el castigo de sus padres es severo, no entienden todavía cuán grande es el castigo de Dios. Pero el castigo de Dios no es por la ira de Dios. Dios nunca castiga en ira. Dios castiga a sus hijos amados. Y Dios castiga para que participemos de su santidad, no para tomar revancha o destruirnos. Y entonces, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ya está. Amigos de Dios, hijos de Dios, amados por Dios. Y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Este es el precio que se pagó, ¿no? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, si la muerte de Cristo pagó la culpa, me justificó y me hizo ahora amigo de Dios, ahora que Cristo ya no está más muerto, ahora Él está vivo por la vida de Cristo, ¿cuánto más la vida de Cristo no va a terminar la obra que esta salvación comenzó en mí? Y esta es la buena nueva del Evangelio. Cristo no solo murió, Él está vivo. Y si la muerte de Cristo puede perdonar, ¿cuánto más la vida de Cristo puede terminar la obra que comenzó en nuestro corazón, la gracia del Señor?
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, el amor incomparable es para pecadores indignos, es a través del sacrificio máximo, un amor que garantiza una salvación completa. Y solo para terminar el último versículo, el amor incomparable, la fuente de un gozo permanente, la fuente de un gozo permanente. Cuando alguien experimentó el amor de Dios, no puede ser indiferente a ese amor. No puede ser apático a ese amor. No puede tomarlo ligeramente porque vos entendés de dónde el Señor te sacó. Y vos entendés toda esa dimensión del amor. Vos entendés todo lo que Él te dio. Vos entendés todas las promesas que tenés. Cómo tu corazón no va a estar lleno de gratitud. Cómo tu corazón no va a estar lleno de alabanzas a Dios. Entonces dice el versículo 11, y no solo esto, no solo lo que hemos recibido, no solo lo que vamos a recibir, sino más, sino que también nos gloriamos en Dios. Esta expresión nos gloriamos es esta expresión de jactarse, pero no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido del gozo que me produce Dios. Es un pecador que saca pecho y dice, yo fui perdonado por la gracia inimaginable de un Dios que me buscó. Y no hay nada de vergüenza en esto, no hay nada de temor. Yo no quiero que esto pase desapercibido, esto es mi gran tesoro. Yo me glorío en Dios. Fíjate acá, esta persona se está gloriando no en los beneficios de la salvación, sino en la persona que le salvó. Él se gloría en Dios. Ahora él se goza en su Salvador. Nos gloriamos en Dios. Muchos pasajes muestran a creyentes gloriándose en Dios. Les leo un par. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En el capítulo 43, Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En Isaías 61:10 dice así, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Es esa la determinación de tu corazón? ¿Has conocido ya el amor de Dios? Déjame preguntártelo de nuevo. No si vos ya escuchaste Dios te ama, eso ya lo has escuchado muchas veces. Te estoy preguntando si vos has entendido que Dios te ama a vos. Si vos has entendido con cuánto amor Dios te amó. Si vos has entendido la profundidad de tu pecado y la grandeza de su gracia. Si vos has entendido el sacrificio que implicó salvarte. ¿Has entendido vos el amor de Dios? ¿Los has experimentado o no? Y no estoy hablando de teoría. Estoy hablando de tu confianza en este amor. Estoy hablando de el saberte salvo. El del saber que Cristo te perdonó a vos tus pecados. ¿Has experimentado este amor ya? ¿Ha producido este amor, este fruto en tu vida? ¿Te gloriás vos en Dios? ¿Es este tu gozo? ¿Es esta tu pasión? ¿Es esta tu meta en esta vida? Vivir para Dios, amarlo a Él, disfrutar de la salvación que Él te dio y seguir a Cristo. ¿Te glorias en Dios? Esto es lo que dice Pablo. No solo esto, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Acá este pasaje claro que no está diciendo que Jesucristo no es Dios, sino que Pablo está haciendo una distinción de la obra que el Padre hizo y el rol que Cristo tuvo en nuestra salvación. Entonces nos gloriamos en Dios, alabamos al Padre por medio de la obra de Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acá estamos, en el pueblo de Dios, salvados por gracia, amados por el Padre y disfrutando de ese amor para siempre, sin ningún temor de jamás perderlo,
Porque el amor de Dios es un amor que no cambia. Es un amor fiel. Es un amor que no se basa en lo que yo hice. Él no me salvó porque yo valía algo. Él me salvó porque Él me quiso amar. Y yo no sigo salvo porque yo ahora sí muestro que soy digno de ese amor. Sigo salvo porque ese amor no cambia nunca, porque es de un Dios que no cambia. El amor de Dios es la única garantía que tenemos de nuestra salvación eterna. Y cada vez que vos luches en tu corazón con tu pecado y te desanimes por tu pecado, lo que tenés que hacer es gloriarte en Dios por medio de Jesucristo, que te reconcilió con Él. Y esa gloria, ese gozo, es el fruto de esta salvación que el Señor quiso darnos. Vamos a terminar orando. Vamos a cerrar nuestros ojos y tener una actitud de reverencia y de oración. Y antes de orar, quiero llamarte a responder a lo que escuchaste ahora. Uno no puede escuchar a Dios sin responder a su llamado. Vos vas a responder de una manera u otra. Tu silencio, indiferencia o apatía van a ser tu respuesta. Y yo quiero apelar a tu corazón una vez más y rogarte esta mañana, reconcíliate con Dios. Vení a Él. Él te ama más de lo que nadie jamás te amó. Ese amor nunca te va a dejar. Ese amor te va a llevar hasta que tengas todo lo que Él prometió a sus hijos. ¿Qué tenés que hacer para recibir ese amor? Creer lo que Dios dice que sos. Creer lo que Dios dice que Él hizo por vos. Creer lo que Dios dice que puede hacer con tu pecado. Y lo que tenés que hacer es invocar el nombre del Señor. Ahí en el silencio de tu corazón. Habla con Dios. Invoca al Señor. Hablale a Dios. Con las palabras que salgan de tu corazón, pedile misericordia. Decile a Cristo, Cristo, yo soy ese pecador que hoy se describió. Sálvame. No quiero seguir en ese pecado. No tengo otra opción, no hay nadie más a quien ir. Sálvame. Creo que moriste, resucitaste por mí. Sálvame. Para todos los demás, gócense en su Salvador. No hay razón para estar tristes hoy. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día para la gratitud. Hoy es un día para gloriarte en Dios, tu Salvador. Ahí en tu corazón, alaba a Dios. Déjeme orar. Padre, esta mañana este pasaje nos dejó ver tu corazón con tanta claridad y vimos, Señor, algo que no existe en ningún otro lugar. Un amor incomparable. Y, Señor, ahora es tu obra en nuestros corazones que va a traer el fruto de haber visto ese amor. Trae convicción, trae deseo por Cristo. Ayúdanos a crecer en una vida de rendición a ese que nos amó tanto. Y, Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Tú eres el único que nos puede sostener. Nuestro corazón es frágil, es pecador. Te necesitamos, guíanos hasta terminar bien nuestra carrera. Y danos, Señor, todo lo que en tu gracia nos has prometido. Esperamos en ti, confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.